amigos? Estamos una vez más aquí en el Estado del Estado, aquí donde pretendemos llevar los temas de la agenda pública al lenguaje cotidiano. Como siempre me acompañan los politólogos Jonathan Bretón. Hola, ¿qué tal? Y Mati Cisneros. ¿Qué tal? Gusto estar aquí. Qué bueno, pues seguimos aquí en la era COVID y ahora vamos a tratar un tema que tiene que ver con lo que se viene el próximo año. Como ustedes saben, México tiene un ciclo electoral mixto, o sea, un ciclo electoral, hay una intermedia y una pareada, entonces se viene una elección intermedia en el 2021 donde se van a elegir diputados federales, diputados locales y municipios. En el caso de Jalisco son 125 y son 500 diputados en el Congreso Federal y 38 diputados en el local. Pero bueno, en fin, lo que queremos tratar el día de hoy, lo que quiero tratar con ustedes es cómo se viene esta proyección, esta perspectiva, cómo anda este sistema de partidos, ¿no? Si queremos empezar por definir el sistema de partidos y cuáles son estas posibles alianzas para llegar a obtener el poder. ¿Quién comienza? Bueno, me parece que en las últimas semanas se han visto una serie de diálogos acerca de posibles alianzas electorales de facto, alianzas electorales formales que vendrían a ser las coaliciones. Se ha hablado mucho en las últimas semanas, en estos días, incluso acerca de la posibilidad de que los partidos políticos a nivel nacional más fuertes tengan una coalición con otros partidos más pequeños en estas aras de ganar el poder en la elección del 2021, en donde la elección más importante evidentemente será la de el Congreso, como bien lo señalas, con 300 distritos de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y 15 gubernaturas que van a definir también un nuevo mapa político que va a incluso condicionar la acción de gobierno a nivel nacional en los siguientes 3 años. Veíamos, nada más para finalizar, para darle uso de la voz a Bretón, cómo Morena tenía la intención, se mencionaba, eso fueron trascendidos de varios periódicos, una intención de tener una alianza con el PRI. Vimos que Alfonso Ramírez Cuellar, ¿verdad? El dirigente nacional desmintió tajantemente esta posibilidad en su visita incluso en Jalisco, y definió incluso también para Jalisco el hecho de que el método de selección de candidatos iba a ser a partir de encuesta, ¿no? También podremos hablar de eso, cuáles van a ser el método de selección de diferentes partidos políticos, esperando que estos sean lo más democráticos posibles. Y bueno, yo creo que también se va a definir cuál es el otro grupo opositor que va a generar una alianza a nivel nacional, que se menciona mucho del BOA, del Bloque Amplio Opositor, ¿no? Bloque Opositor Amplio, esta invención en una de esas mañaneras, pero que también tiene una realidad práctica, que es el PAN y otros partidos políticos que están buscando ser esta oposición, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, ahorita, que es inexistente, que no es lo suficientemente fuerte, pero que va a hacer sus alianzas y sus coaliciones electorales de cara al 2021. Bueno, ahorita hablamos de eso, Bretón. Bueno, el siguiente año se dará una elección histórica en cuanto a la cantidad de puestos a los que se está compitiendo. Entre ellos, como tú lo comentabas, son 15 gubernaturas. Se renueva por completo la Cámara de Diputados. La de Senados permanece igual, la Cámara de Senados. Y es importante destacar que en la Cámara de Diputados, que se le integran 500 diputados, actualmente la coalición de Morena, que es la coalición de Juntos Haremos Historia, que obtuvo una mayoría aplastante en los comicios del 2018, y junto con las alianzas que han tejido con el Partido Verde Ecologista, están cerca de rozar la mayoría calificada, que son 2/3 partes, que es igual a 333 diputados. Está cerca, ¿no? Entonces lo que está en juego es la posibilidad de retener esa mayoría, la mayoría absoluta, que es la mitad más uno, al menos obtenerla a ellos como coalición, y la mayoría simple, que es Morena solamente como partido, ser el partido mayoritario en la Cámara de Diputados. Entonces eso es lo que está en juego. Es una elección demasiado importante porque en este sentido se va a refrendar la aprobación que tiene Andrés Manuel para su última mitad de sexenio, o se mantiene esa como dinámica donde actualmente ya hay una oposición que se empieza a organizar, ¿no? Para este comicio yo veo muy fuerte que le pueda competir el Partido Acción Nacional. Es el partido que le compite en la mayoría de las 15 gubernaturas, salvo en algunas excepciones. Movimiento Ciudadano tiene muy fuerte presencia también en el estado de Nuevo León, pero la mayoría de las gubernaturas que no gana Morena, quien puede ganarla sería el PAN, ya sea en alianza con Movimiento Ciudadano o en alianza con el PRI.
Cada estado tiene su propia dinámica, eso es importante señalarlo. Sí. Así como lo hemos dicho también en el estado de Jalisco, tenemos nuestra propia dinámica. A nivel nacional, cada entidad tiene su propio rol, ¿no? Entonces, como para hacer ya un breve cierre de esta intervención, viene un proceso electoral histórico. Morena va a querer retener, afianzar y lograr históricamente, además, ser el partido con mayor gubernaturas. Históricamente el partido que más gubernaturas ha tenido ha sido el PRI. Entonces, sí. Este proceso electoral también puede ser el proceso en el que nos demos cuenta que se acabó el Partido Revolucionario Institucional. Sí. Pues el PRI, ¿cuántas máximas llegó a tener? Pues 32, claro, ¿no? Pues, y todo, ¿no? Sí, no, es el prismo hegemónico. Durante 71 años había PRI o Pero, si querías PRI, ¿no? pero en la época ya democrática del país, sí. De ya, hecho, justamente ya de eso quería, para que vislumbren la importancia de lo que puede ser que Andrés Manuel pierda la mayoría en la Cámara. Eso se dio en las épocas de Zedillo. Es la primera vez que se hace un gobierno no unificado, o sea que la mayoría de la Cámara del Legislativo no era del partido del presidente. Entonces eso sí le podría complicar las cosas a Andrés Manuel López Obrador si llega a perder el respaldo que tiene en la Cámara Legislativa. Como bien lo decía Bretón, los senadores se eligen por 6 años, entonces ellos van a elegirse hasta dentro de 3 años junto con el presidente. Pero en esta perdería la Cámara Baja, lo cual podría complicarle la situación a Andrés Manuel. Ahora, en otra cosa que quería poner en la palestra para nuestros televidentes y radioescuchas, es que estamos en una situación donde tenemos un sistema de partidos atomizado. O sea, ¿qué quiero decir? Que tenemos un montón de partidos. Tenemos los que ya veníamos arrastrando, los tradicionales, los que durante un momento, como lo dicen ustedes, el que mantenía el poder era el PRI, y después está la oposición histórica que se identificaba como el PAN, ¿no? El PAN surge en el 38 y en el PRI en el 29, pero en la actualidad tenemos ese rasgo distintivo que hay muchos partidos, se abre la palestra de partidos, y aparte tenemos desde el 2015 la figura de los candidatos independientes. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, a nivel nacional, redes sociales progresistas de la maestra Lester Gordillo, que se supone que también tenía por ahí el Partido Nueva Alianza, que sigue con registro, el PES, Encuentro Social, que se alía con Andrés Manuel en la coalición que mencionaba Jonathan Bretón, pero que no alcanzó el registro y se tuvo que cambiar el nombre, y entonces hay ciertas cualidades o ciertas especificidades para los partidos de nueva creación que van a modificar el actual electoral. ¿Cómo ves, Bretón? Mira, a mí me gustaría retomar el tema que dice del sistema de partidos atomizados. Sí, en cuanto a cantidad de partidos, que son muchos los partidos que tenemos, obviamente hay países que tienen muchísimo más partidos. Claro, Brasil tiene como 30. Pero hay otra manera de medir los partidos, que es a través del número efectivo de partidos políticos, y eso es una fórmula matemática que según la cantidad de votos se divide también, uno es el denominador, y a partir de eso, según las curules asignadas. En México está cerca del 2.8, redondeándolo son 3 partidos, ¿no? Entonces estaríamos en un sistema tripartidista a nivel federal. ¿Qué sería? O sea, eso en cuanto a la fórmula, ¿verdad? Okay. Ahora, en cuanto a la presencia, sí se puede ver el rasgo, yo creo que una polaridad, ¿no? Por un lado es Morena y sus secuaces, y por el otro lado el BOA, ¿no? O sea, por un lado es quienes tienen alianza con Morena, que es el Partido Verde, el Partido del Trabajo, el PES o el nuevo PES, sí, que está a punto de tener su registro, y Morena. Y por el otro lado, lo que es toda la oposición, legislativamente hablando, no tienen ese comportamiento. O sea, legislativamente hablando, hemos visto al PRI un poco metido con Morena también, pero en términos electorales se vislumbra que el próximo año puede haber como esa polaridad. Ojo, no quiero decir que haya una coalición como tal de esos grandes bloques, sino que en términos legislativos podría comportarse de esa manera. No, bueno, pero también el PRI tiene una participación bastante interesante, ¿no? Porque mencionabas que hay 2 bloques, pero el PRI está dividido a su vez en esas dos tipos de grupos, ¿no? Por una parte, algunos gobernadores que están más, digámosle, allegados al peñanietismo, esos gobernadores que estuvieron muy cerca de algunos integrantes del gabinete federal anterior y que están intentando, acercarse más a la política de la Cuarta Transformación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Murat en Oaxaca. Estamos hablando, por ejemplo, de este camarada de Hidalgo, olvido su nombre, creo que es Fayad. Omar Fayad. Y por otra parte estamos hablando también de otros gobernadores que están queriendo ser la oposición contra Andrés Manuel, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de Pavlovich, que ha sido muy crítica, que tiene una autonomía e independencia y que en su momento era más allegada a Beltrones que al peñanietismo. Entonces, si no tengo mal el dato, es la única gobernadora, ¿no? Mujer. La única gobernadora mujer, del PRI, sí, en cuanto a los 32 estados mandatarios de las entidades federativas. Sí, creo es la única, que sí, sí, es la única
gobernadora mujer. Mira, buen apunte para que empecemos a cambiar un poquito Sí. el tema de candidatas mujeres en los Sí. estados. Pero bueno, o sea, para acrecentarlo. El tema aquí es cómo el PRI se está volviendo como una especie de partido bisagra, ¿no? A lo que se ha vuelto el tricolor. O lo que se volvió el PRD hace unos años también. Sí, con otras características, por supuesto, pero sí, básicamente, en cuanto a su función como partido bisagra, sí hay varias similitudes. Y yo lo que diría es que finalmente Alito, así le Presidente dicen, del PRI. presidente del PRI, va a tener una función fundamental. El para dónde se inclina la balanza en una mayoría legislativa, pero también en algunas gubernaturas, siendo que de ahí pueden salir liderazgos locales que puedan ser factor de decisión en muchísimas cosas en el 24. Déjame retomar un poquito de esto que comentas. Es interesante ver el comportamiento del PRI. Yo lo podría decir de esta manera. En 2018 el PRI se dividió en dos. El PRI que se fue con Morena por intereses, o sea, la cantidad enorme de priistas que generó su desbandada, Claro. y el PRI que se quedó en su partido. Ahora, el PRI se puede volver a dividir en dos, ¿no? Sí. El priismo que le coquetea a Morena por intereses, por el tema de Lozoya, por el tema de la corrupción, para que no les empiece a llegar a llover. No les empiece a llover, ¿no? Sobre mojado. Y el PRI que intenta mantenerse como una oposición, ¿no? Pero en términos electorales, estadísticos, es muy difícil que encontremos en el PRI una alternativa. Por todo el desprestigio que ya tiene históricamente hablando, pero además porque hoy en día el PRI no figura. O sea, también tenemos que decirlo así. O sea, lo que tú comentas de que es un partido bisagra, pues ya podemos considerarlo así, ¿no? O sea, claro. ya se acabó la época de que el PRI es un partido grande. Y un ejemplo de esto es la disputa que hay actualmente en la Cámara de Diputados por quién preside la Cámara de Diputados. Que aparentemente lo va a presidir el PRI, pero el PT estuvo así de arrebatarle la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, ahora el PRI está así. ¿Cómo ven al PAN? No, pero digo, ahorita quiero ver algo, quería poner algo en la mesa antes de que me metieran eso. Que tiene que ver con la cuestión ideológica, ¿no? Que tiene que ver con una declaración que dijo Andrés Manuel en una mañanera y dijo, a ver, ¿para qué nos hacemos güeyes? O sea, hay que dividir esto entre liberales y conservadores. Que ahora a la praxis electoral ya estamos viendo cómo sí se están segmentando en dos bloques. O sea, ya la propuesta real se suma puramente por poder, ¿no? Por querer conseguir el poder. Entonces, por un lado, pues el PRI ya parece que tira amenazas en su comunicación política de volveremos, güey. Entonces, eso en vez de generar especies, no me amenaces, carnal. Y, pues, por el otro lado, quien encabeza la ala conservadora, históricamente, desde que se unieron los sinarquistas con la religión católica, pues es el PAN, ¿no? Ahora, en esa línea del PAN, nos pareciera algo totalmente, sería un oxímoron, algo paradójico que se uniera a la gente del PRI con el PAN, que no es la primera vez que vemos una cuestión ideológica contraria. Obviamente hubo una alianza entre PAN, MC y PRD cuando PRD se decantaba históricamente como un partido de izquierda, sí. Y entonces chocaban las ideologías, pero ahora es una cuestión pragmática de intereses. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo diría, tal cual a responder a tu pregunta, yo no lo veo como una ideologización de los partidos políticos y de un ánimo de querer coaligarse con otros grupos políticos afines. No, yo lo veo más bien como una disputa estratégica por los mercados electorales y cómo con aliados adecuados tú puedes llegar a tener mayorías o puedes llegar a tener representación política o cómo puedes llegar a tener, en el caso de los partidos minoritarios, acceso a registro y prerrogativas, ¿no? Lamentablemente yo veo que hay más pragmatismo político como motivador de las decisiones de estas posibles alianzas que el hecho de que existan algunas ideas, ideologías políticas o categorías políticas comunes. Lo pongo muy sencillo, como el tema del partido Encuentro Social. Encuentro Social no tiene una ideología muy marcada, ¿no? Sí, que es conservadora, incluso hasta religiosa, ¿no? Sí. Pero su ánimo por prerrogativas, su ánimo por mantener un registro le hizo tener una anexión a Morena, que es tentativamente un partido político de izquierda, ¿no? Sí. Y ahora, ante su imposibilidad de contender, porque los partidos políticos de nueva creación no tienen acceso o no tienen la posibilidad legal de coaligarse con un partido político en ese mismo proceso electoral, lo que vemos es que de facto va a apoyar para que Morena tenga una mayoría legislativa. Bueno, yo lo que veo es sobre la pregunta que expresa tuya, Sazón.
Yo veo que el tema de liberales conservadores de Andrés Manuel es un tema meramente electoral, ¿no? O sea, su retórica siempre había sido el ellos contra nosotros. Y sigue siendo la misma, ¿no? Antes, cuando era oposición, era la mafia de poder y nosotros el pueblo. Ahora que él ya está en el poder, ya no se puede decir la mafia del poder. Entonces, lo esquematizó de una manera muy simple, diciendo, nosotros somos los liberales que queremos cambiar y ellos son los conservadores que les duele el cambio, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, pues. Lo veo así de simple, pero no significa que sea una ideología política real, ¿no? O sea, no podemos hablar de ideología en partidos políticos. Completamente en México, de acuerdo. Perdón que te interrumpe, nada más quiero comentar algo sumamente importante porque luego se va a perder. A mí me encanta que se hablen de estas categorías políticas. Qué bueno que discutamos de ideologías, de los sismos, de las categorías políticas. Nada más que hablemos verdaderamente de qué significa el liberalismo, qué significa el neoliberalismo, qué significa el conservadurismo, qué significa la izquierda y la derecha. Pero me parecía sumamente importante hacer este análisis. Tú lo que ahorita me estás comentando, y yo coincido contigo, creo es nada más de fachada, es una simulación el asignar, es ¿no? una cosa de retórica para Andrés Manuel, y para mí es una retórica electoral, o sea, vamos a catalogarlos ellos allá y nosotros acá. Eso para mí, esa distancia la ha marcado, es lo que alcanzaba a percibir desde tiempos inmemorables, porque hemos dicho también, Andrés Manuel es un buen estratega. Ahora, sobre la pregunta que tú lanzabas, Matthew, me parece que, ¿cómo vemos al PAN? Yo al PAN lo veo como un partido que tiene intenciones de voto de muchas personas, pero tiene la cabeza rota por completo. O sea, estamos hablando de Marco Cortés, un personaje que en un aniversario del PAN invitó a Fox. O sea, ¿qué hacen invitando a Fox? Pero no es el único partido. No. Pero bueno, sobre la pregunta de Mateo, o sea, para mí es un partido que están en disputas ellos originalmente desde hace mucho tiempo, y esas disputas lo que puede hacer es que se terminen fragmentando. Sin embargo, el PAN tiene buena intensidad de votos, tiene gobernadores que son muy aceptados. Por ejemplo, tenemos el caso de Mauricio Villa en Yucatán, que es siempre sale en los primeros y siempre lugares. ha sido en los primeros encuestas también, en encuestas electorales. Pero yo lo que veo así, el PAN está así, ¿no? O sea, como en cuanto a la cabeza, cojeando, ¿no? Y en cuanto a la intención de voto, pues parece ser que es la alternativa inmediata. Ahora, tendríamos que analizar otro factor, que es el nuevo partido que va a sacar Felipe Calderón, que probablemente le pudiera quitar algunos otros votos. Y otro factor importante es Movimiento Ciudadano, que también abarca electoralmente hablando el mismo espectro, o por lo menos parte del espectro que es del PAN. Sí, miren, yo lo que les quería comentar es cómo esto yo lo percibo, digo, es una cuestión de opinión, como todas las opiniones son personales, ¿no? Yo percibo que de por sí hay un hartazgo en la sociedad hacia los partidos políticos, ¿no? Y tú ves cuando esto se vuelve pragmático, se vuelve por intereses de poder, ves al Partido Verde declarando que va a hacer una alianza con Morena, cuando el mismo gabinete de Morena Toledo está diciendo que están manchando en cuestiones de medio ambiente, o sea, que cómo frenaron las energías renovables, y un Partido Verde va y se une, que no es la primera vez que lo hace el Verde Ecologista, sabemos que pugnan por el poder. Entonces, ya a manera de conclusión, yo nomás les preguntaría, ¿cómo ven el panorama? Digo, desde mi percepción, yo creo que algunos partidos podrían sobrar y no pasaría nada, no se alteraría el orden de ninguna manera en el sistema político mexicano, pero ¿cómo ven el panorama ahora sí, rumbo al 21? ¿Quién con quién o cómo lo verían? ¿Quién se las lleva? ¿Cómo está el asunto? Yo lo veo de la siguiente manera. Creo que Morena va a conservar la misma coalición con la que llegó al poder, con la muy posible probabilidad de que llegue el Partido Verde en esa coalición, y quizás el tema de lo del PES, que por cuestiones legales no se pueda coaligar, pero bueno, es cosa aparte. Creo que esa coalición va a ser la mayoritaria, en términos, va a ser la ganadora, o sea, la que se quede con la Cámara, pero no con la mayoría aplastante que tiene ahora, que es lo que hablaba hace un momento, ¿no? Que tiene casi la mayoría calificada. Conservará de seguro la mayoría simple, y si acaso llegaría a la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. Y eso es lo que veo por allá, ¿no? Por el otro lado, veo que se va a conservar un bloque muy fuerte entre el PAN y PRD, y la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se les pueda añadir en algunas partes del territorio nacional. El PRD no se extingue para ti. El PRD compite, y yo creo que mantiene el registro. Creo que el PRD se va con el mismo tema del PRI, que ninguno de los dos partidos, desde mi punto de vista, va a llegar a tener dos cifras en cuanto a diputados. O sea, ninguno llega a 10 diputados, ni el PRI ni el PRD. Anda. Pero con la posibilidad de sí conservar el registro, que es el 3%. Y nomás para ya concluir, veo que sí, Movimiento Ciudadano puede captar mucho voto. Tenemos que el bastión político de Movimiento Ciudadano es Jalisco, va a seguir siendo el bastión político, y creo que en otras entidades como Nuevo León va a tener mucha presencia. Pero sí va a ser interesante ver cómo se puede coaligar este partido y en qué zona sí, ¿no? Porque la estrategia de dónde se coaligue
puede dar la opción a que gane más gubernaturas esa alianza, y 2, que conserven más diputados. Claro. Sí, yo soy menos optimista con el resultado del PRD. Yo sí creo que está en vías de su descomposición, si no es que ya está descompuesto. Y yo no creo que alcance registro. Creo que los partidos políticos de nueva creación van a tener un difícil inicio por diferentes circunstancias de acuerdo a la legislatura y su imposibilidad de coaligarse con nuevas expresiones, con partidos políticos ya consolidados. En cuanto a los partidos políticos más consolidados, vemos que a nivel nacional hay dos grandes opciones, ¿no? La de Morena, quien tiene la hegemonía incluso hasta de la disputa, al menos en redes sociales, del discurso político, ¿no? La hegemonía del discurso de los buenos, ¿no? Creo que la sostiene. Creo que van a intentar, es muy difícil superar ese 52% que obtuvo Andrés Manuel en la elección del 2018, y además Andrés Manuel no va a estar en la boleta, y no es lo mismo Andrés Manuel que Morena, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí puede tener un primer posible revés, sobre todo si se empieza a configurar un segundo bloque, que es el de el PAN, que sí, con Marco Cortés creo que hay muchas dificultades en cuanto a su liderazgo, pero regionalmente el PAN puede tener muchas posibilidades de hacer alianzas electorales un tanto más o menos pragmáticas que le puedan garantizar al menos no mayoría en las 15 gubernaturas, creo que esas se las va a llevar Morena, pero que pueda mantenerse como una opción viable rumbo al 24 en una eventual descomposición más acelerada de Andrés Manuel. Exactamente, y evidentemente lo acabas de mencionar, creo que Movimiento Ciudadano también puede ser un factor importantísimo en esta ecuación, sobre todo, como dices, en Jalisco, Bastión y Nuevo León, que esa va a ser una batalla interesantísima. Yo creo que la joya de la corona de la elección 2021. Hay una cosa que me gustaría añadir sobre esta elección: va a ser la primera elección intermedia con posibilidad a reelección. Entonces, sí, este elemento es muy interesante también porque estamos hablando que la cúpula en el Congreso de la Unión, la cúpula la mantienen los partidos a través de los plurinominales, ¿no? Entonces, ahora muchos diputados sí van a tener la posibilidad de ir a su distrito y tratar de regresar y conservar su mismo puesto, ¿no? Entonces, ese elemento va a jugar de manera interesante. Y la otra es, los dimos por muerto en el 2018, las candidaturas independientes. Pero desde mi punto de vista, las candidaturas independientes en los procesos intermedios suelen ser más favorecidas. Entonces puede ser que haya muchos candidatos independientes que logren llegar a distintos espacios en elecciones intermedias. Ponle que sí, pero mira, en el caso del Bronco con la candidatura independiente, se acabó. En el caso de Jalisco, los independientes se quisieron volver partido político, siendo que atacaban a los propios independientes. Entonces el discurso ya se rompió. Entonces yo creo que ahí los independientes... Qué bueno que existe la figura, ¿eh? Sí. Porque eso le permite a liderazgos sociales, regionales, eventualmente levantar la mano, contender y romper la partidocracia, ¿no? Pero yo creo que los partidos políticos... El sistema de partidos no necesariamente tiene que ser algo malo, es algo fomentable. De hecho, qué bueno que exista en el abanico partidos políticos, posturas, claro, porque ahí están, son visibles y pueden ser criticables. Están el vínculo, ¿no? Pero son a los cuales hay que pedirles cuentas. A ver... No le vamos a pedir cuentas al narcotráfico. A ver, no le vamos a pedir cuentas a los grandes poderes fácticos como, digamos, grandes transnacionales. No, entonces esos no están en la boleta. Qué bueno que existan partidos políticos. Hay que criticarlos, pero hay que pedirles cuentas. Oigan, pero pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Tenemos el tiempo limitado. Es muy interesante observar la participación de los candidatos independientes. Nos daría para hacer un programa. De hecho, Javier Hurtado no les llamaría independientes, les llamaría sin partido. Pero en fin, pues no nos queda más que invitarlos a que rumbo a esta elección hagan un voto consciente y empiecen a diferenciar. Como dice Matthew y Bretón, o sea, para una democracia es sano la pluralidad de ideas, y sí es chido que tengamos muchas opciones, y sí es chido que el ciudadano analice cuáles van a ser las oportunidades que tiene o qué es lo que más le conviene. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho por habernos sintonizado una vez más. Por aquí van a aparecer las redes sociales. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Bretón? Tenemos el programa de El Estado en tus Oídos, que es un podcast que está diseñado también con una discusión política muy breve, mucho más breve que este programa, y eso lo pueden escuchar en Spotify. Está también en Google Podcast y en Apple Podcast. ¿Y dónde nos pueden ver, Matthew? En Facebook, en Twitter y en YouTube como El Estado del Estado. Claro, y también síganos en Instagram. Les agradecemos mucho a todos y nos vemos. Hasta pronto. Bye.